Bueno, ¿podemos empezar? ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a los presentes, a quienes se encuentran hoy conectados. Tenemos el agrado y la posibilidad de que hoy esté aquí presente con nosotros también el doctor Daniel Alejandro Perotti, ya de alguna manera conocido por todos, que tiene un amplio currículum, doctor en Derecho por la Universidad Austral, que tiene miembro del estudio Alais Torres Brizuela. A su vez, efectuó un máster en Derecho Comunitario en la Universidad Complutense. Ha publicado más de 100 artículos, ha sido consultor por un término de 3 años en la Secretaría del Mercosur en Montevideo. Ya creo que es una figura conocida por ustedes, y yo creo que lo mejor sería darle la palabra a él. En este caso, por la conmemoración del 30 años de la asociación, de la organización del Mercosur, nos va a hablar de la política comercial, de un tema que de alguna manera interesa aquí en Bruselas, en Europa, y es la protección social en el seno del Mercosur. Yo quisiera pasarle directamente la palabra a él, y si ustedes pueden realizar las preguntas vía el chat, yo después las voy a retomar y le voy a repreguntar al doctor Alejandro Perotti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, apreciado colega Gustavo Nielsen. Para mí es un placer y un honor estar aquí presente, y quiero extenderle el agradecimiento, querido amigo, a la Maison de l'Amérique latine, y en especial a través tuyo, hacerlo al director de esta institución, el doctor David Cusato Lira. Así que para la institución y para su director, un agradecimiento en particular por darle este espacio en Europa a estos primeros 30 años de nuestro proceso de integración, nuestros primeros 30 años de Mercosur. Para comenzar tenemos que ubicarnos cuando hablamos de Mercosur, que lamentablemente, y esto es opinión personal, no estamos hablando de un ente o una persona jurídica abstracta o autónoma de los estados. Es decir, el Mercosur son los estados partes, los gobiernos. Dado que el Mercosur carece formalmente y en la práctica de autoridad y de voluntad propia. Por lo tanto, muchas veces criticamos que el Mercosur ha fallado, o que el Mercosur se ha estancado, o que el Mercosur ha fracasado. Bueno, esas acusaciones deben ser dirigidas principalmente a los principales artífices del proceso, que son los estados, y en particular los gobiernos, y dentro de los gobiernos fundamentalmente los poderes ejecutivos. Así que las críticas o las alabanzas deben ser dirigidas a los actores que hacen el Mercosur todos los días. Así que esto es una primera precisión que debemos hacer, sobre todo mirado el proceso de integración desde Europa, ¿no? Nuestra concepción de procesos de integración es, diría yo, bien diferente al modelo institucional europeo, donde claramente se vive o se vivencia, se observa, se divisa una clara división de tareas, una clara división de funciones, y sobre todo también una voluntad y un poder de decisión autónomo encarnado en algunas instituciones de la Unión Europea, como puede ser el Parlamento, o puede ser la Comisión, o puede ser el Tribunal. Así que es una primera aproximación para comprender, entender y evaluar eventualmente al Mercosur. 30 años no es mucho, depende cómo se lo mire. 30 años es demasiado.
si la mirada parte desde otro prisma. No es mucho en términos de historia de procesos de integración. Pensemos que el proceso al cual todos miramos cuando queremos compararnos, que es la hoy Unión Europea, tiene más de 50 años. Pero en el Mercosur también podemos decir que es demasiado 30 años, porque la práctica de los países latinoamericanos, sudamericanos, en los esquemas regionales no comenzó con el Mercosur. Empezamos a practicar integración desde los años 60, con la vieja ALAL, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Es cierto, con un mundo diferente, con gobiernos diferentes, con cuasi democracias diferentes a las que hoy gobiernan la región. Pero no podemos caer en el error de comprender que la integración entre nosotros comenzó hace solo 30 años. Entonces, 30 años depende cómo se lo mire, cómo se lo observe, cómo se lo analice, puede ser mucho o puede ser poco. Por otro lado, otro tema también importante para ubicarnos en un análisis, yo diría, más estricto del Mercosur, es que, para bien o para mal, los países han optado por un formato de integración sumamente ambicioso. Y me cabe duda si, sobre todo los gobiernos, cuando originaron el Mercosur, tenían conciencia de las implicancias del modelo de integración al cual apuntaban. Sin ir más lejos, el artículo 1 del Tratado de Asunción ya clarifica que el objetivo del tratado, el objetivo del Mercosur es crear un mercado común, lo cual a la época en que fue redactado el tratado, 1991, era la etapa de integración más profunda que el mundo había conocido. Años después la Unión Europea avanzó en la integración económica y en algunos aspectos políticos, pero en ese momento el mercado común era lo máximo en integración regional. Por lo tanto, los presidentes de aquel momento pusieron la vara excesivamente alta. Claro que después la historia, el contexto, el mundo, se encargó de alguna manera de ubicar al Mercosur en la realidad, y esa aspiración de llegar a un mercado común, sobre todo como dice el tratado, en un periodo de 4 años, como dije, la realidad y el mundo nos demostró que era algo impracticable, que obviamente no supimos, no logramos y no pudimos conseguir. Y es por eso que a partir de la cumbre de Europreto, a fines de 1994, sin abandonarse esa idea de llegar algún día al mercado común, pero sí ya fijando que ese mercado común se va a llegar sin edie, es decir, sin un plazo perentorio, en la cumbre de Europreto en el año 94, que tal vez haya sido la cumbre más importante en la historia del Mercosur, se fijó que previo a ese estadio de mercado común deberíamos comenzar, y comenzamos a partir de esa cumbre, el periodo que hoy transita el Mercosur largamente, porque era un periodo que estaba acotado en el tiempo y que después sufrió repetidas y regulares prórrogas. Este periodo que se conoce como adecuación o periodo o régimen de adecuación final a la Unión Aduanera, que básicamente es el periodo para llegar algún día a constituir o a completar nuestra Unión Aduanera. Es decir, empezamos o pretendimos comenzar el estadio de una Unión Aduanera allá por el 1 de enero del año 95 y todavía estamos en ese esfuerzo de completarla. Después ya veremos en cuánto hemos logrado y cuánto nos falta para completar ese estadio en materia de integración económica. Cuarto punto que quiero comentar es que esta pretensión, esto de poner la vara muy alta para los países que hicieron nuestros gobiernos al marcarnos una integración profunda, aun cuando no hayamos llegado al mercado común y estemos transitando una unión aduanera, implica un formato de integración que no es común en el mundo. Es decir, el 99% de los acuerdos comerciales entre los países son de tipo TLC o TLC Plus o TLC de cuarta generación. Es decir, por lo general los países avanzan en integraciones solamente comerciales que conjugan libre circulación de mercaderías
a las cuales se les fueron agregando con el paso del tiempo otras disciplinas como inversiones, comercio electrónico, igualdad de género, etc. Pero no se pretendía ir más allá. Bueno, como dije hoy, más temprano, hemos optado por un formato de integración profunda, unión aduanera, que implica todo eso que acabo de mencionar y mucho más. Y obviamente, cuanto más uno avanza en las pretensiones de la etapa del proceso de integración, mayor es el grado de compromiso que los países deben asumir. Y sobre todo, mayor o relativamente más profundo es el grado de sacrificio, y yo diría sustantivo, que sufren las soberanías nacionales. No por el hecho de que el Estado deja de ser soberano, no, de ninguna manera, sino que ciertas atribuciones de esa soberanía, ciertas facultades que hacen a esa soberanía, los Estados han decidido ejercerlas de común acuerdo o delegarlas a un tercero. Y esto no es siempre comprendido en los países del Mercosur. Es decir, un proceso de integración profunda implica para los gobiernos la pérdida de decisión, o de administración, mejor dicho, sobre ciertos sectores de su quehacer sociopolítico y cultural. Y eso en el Mercosur los gobiernos muchas veces no están dispuestos a reconocerlo en la práctica. Han sido 30 años, y estos 30 años podemos hacer una evaluación de lo que hemos logrado, en lo que hemos fallado, y qué deberíamos hacer para retomar la senda de crecimiento en el amplio sentido de la palabra. Ya lo he dicho varias veces, pero me parece que conviene resaltarlo por la importancia que tiene esto en Latinoamérica. Hemos logrado mantener, después de 30 años, una política de Estado, es decir, un horizonte seguido de acciones concretas que ha trascendido los cambios de gobierno. Y esto es importante aclararlo para los europeos porque, como saben, los latinoamericanos nos parecemos en muchas ocasiones al tango. El tango es un corte y una quebrada, es decir, así como estoy bailando para la derecha, de repente hay un cambio sonoro y el cuerpo de los danzantes van hacia la izquierda. Es decir, somos una región altamente cambiante. Por eso es que carecemos de políticas de Estado. De allí a que tener una política de Estado que lleva más de 30 años y además una política de Estado compartida por 4 países, no solo por un país, es algo que hay que rescatarlo. Insisto, política de Estado que ha sido mantenida desde el retorno de la democracia hasta el día de la fecha, con sus idas y venidas, eso es cierto. En materia comercial, hay que decir algo que tal vez no sea políticamente correcto. Todos los procesos de integración tienen un momento de concepción, un momento de nacimiento que es eminentemente comercial y económico. Los países no comienzan un proceso de integración, y menos tan profundo como el que pretende el Mercosur, si no hay comercio entre los países. Entonces, la sangre que circula por las venas de cualquier proceso de integración comienza por un corazón comercial. Obviamente, como siguiendo la metáfora del cuerpo humano, un cuerpo no se constituye solamente de corazón, pero es imprescindible que el corazón bombee, que el corazón funcione. Por lo tanto, es imprescindible que haya corrientes comerciales entre los países, porque eso de alguna manera solidifica la cohesión que tiene que haber entre los países para que el proceso de integración inunde otras áreas de las relaciones entre los países y entre los ciudadanos de esos países. Bueno, ¿qué ha pasado con el corazón del proceso de integración, que fue lo comercial? Al haber comenzado por la etapa de la zona de libre comercio y estar transitando hoy por una unión aduanera bastante incompleta, floja e imperfecta, ello no quita que debamos reconocer que estos 30 años han implicado, de vuelta, importantes desde el punto de vista latinoamericano, de una fuerte restricción, que ya lleva más de 30 años, una fuerte restricción en el ejercicio de competencias soberanas en materia de política comercial externa común. Es decir, los países a partir del nacimiento del Mercosur han debido restringir las facultades de relacionarse comercialmente con el mundo, de distintas maneras, con distintos enfoques y con distintas profundidades, pero han restringido ese poder que antes del Mercosur utilizaban de forma autónoma. Esto obviamente impuso también la necesidad de fuertes consensos en materia de política comercial externa común. Fuertes consensos que han implicado también fuertes disensos, porque así como existe el consenso,
existe el disenso. Y justamente en estos momentos en el Mercosur estamos sufriendo un fuerte disenso sobre qué política comercial externa común el Mercosur debe construir. En los inicios, el Mercosur tuvo un gran éxito en su corazón comercial porque pactamos en el Tratado de Asunción llegar a la zona de libre comercio, que básicamente es eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias en un plazo relativamente corto, 5 años. Eso jurídicamente y en la práctica, diría yo, se cumplió, pero a pesar de que logramos completar la zona de libre comercio, también esa zona de libre comercio, lo veremos después, fue perforada por ciertos incumplimientos a las normas que establecían esa libre circulación de productos originarios de los países que conforman el Mercosur. El comercio regional sirvió como plataforma de crecimiento de muchas pequeñas y medianas empresas. Es decir, muchas pymes subsisten gracias al Mercosur. En otras palabras, muchas pequeñas empresas, y los estudios del Banco Mundial demuestran que las empresas que insumen mano de obra son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el Mercosur ha servido de incubadora para muchas pequeñas y medianas empresas. Y en algunos países, el Mercosur ha servido para que estas pequeñas y medianas empresas se internacionalicen. Es decir, les ha servido el Mercosur como plataforma para salir al mundo. Y esto hay que reconocerlo. Entonces, el Mercosur ha logrado un tejido industrial que ha beneficiado a pequeñas y grandes empresas, pero además de esto, también le dio un sentido de valor agregado al comercio intrabloque. Es decir, esas pequeñas y medianas empresas comenzaron a generar intrabloque comercio de valor agregado. Es decir, comercio de bienes industriales. Si uno compara la balanza comercial del Mercosur, es decir, qué le vendemos al resto del mundo y qué nos vendemos entre nosotros, mientras al mundo le vendemos agroindustria o, en otros casos, materias primas, entre nosotros nos vendemos bienes industriales, es decir, valor agregado. Entonces, además de que gracias al Mercosur se diversificó la cantidad de empresas, se mejoró la naturaleza o el contenido del intercambio comercial. Y muchas veces ese comercio industrial ha utilizado el Mercosur como trampolín, es decir, como prueba de fuego para después salir a comerciar al mundo. Es decir, ha servido el Mercosur de banco de prueba para después poder salir a exportar al mundo. Eso también debe ser resaltado. En 1994 adoptamos un arancel externo común, lo cual también es algo sumamente excepcional en el mundo. Es decir, hay muy pocas agrupaciones comerciales, yo diría 5, de las cuales 2 funcionan. Uno es la Unión Europea. 4 o 5 agrupaciones comerciales que han decidido, entre los países miembros, acordar para cada uno de los ítems del comercio internacional un arancel. Bien es cierto que nuestro arancel en el Mercosur, adoptado en el año 94, tiene varias excepciones, pero esas excepciones no son, como el nombre lo dice, la mayoría. Es decir, en la mayoría de los ítems arancelarios, estamos hablando de, imagínense ustedes, 10.000 ítems arancelarios, en la mayoría nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, un producto que venga de un país fuera del Mercosur, ingrese por el país que ingrese, deberá abonar el mismo arancel. ¿Y cuál es ese arancel? El que hemos acordado en el Mercosur. Entonces, es otro ejemplo de pérdida de competencias soberanas. También, como consecuencia de transitar esta zona, este periodo de unión aduanera, hemos debido ponernos de acuerdo entre nosotros para comerciar o para negociar acuerdos comerciales con terceros países en forma colectiva, lo cual no es nada fácil. Es algo bastante complicado por los consensos que eso implica. ¿Por qué? Porque no solamente basta ponerse de acuerdo los países, porque previamente a que un país, en el Mercosur o en cualquier parte del mundo, tenga una posición negociadora respecto de un tercer país, ese país debe internamente lograr los consensos básicos entre el gobierno, el sector industrial y los sindicatos. O sea que esa es una primera base de consenso que se debe lograr a nivel país. Y después eso multiplicarlo en la mesa de consensos a nivel Mercosur. Es decir, ese consenso logrado a nivel país debe ser armonizado con el consenso logrado internamente por el resto de los países.
para ahí tener una posición de consenso en el Mercosur. Y después es un segundo nivel. Y después un tercer nivel de consenso, que es con la contraparte, con la cual estoy negociando un acuerdo. Por lo tanto, ustedes podrán darse cuenta que lograr consensos en materia de negociaciones colectivas es algo, casi diría yo, como un reloj suizo. Es difícil de lograr, pero obviamente con los beneficios de la obtención de lograr esos 3 niveles de consenso se ven luego en la práctica a futuro. También hemos logrado multiplicar por varios cientos el comercio intrazona. En 1991, cuando empezó el Mercosur, nuestro comercio intrazona era de 4.000 millones de dólares. Hoy asciende a casi 50.000 millones de dólares. Evidentemente, el Mercosur ha logrado multiplicar nuestras relaciones comerciales intrazona. También hemos logrado, lo que sucede es que el contexto cambiario no nos ha ayudado, pero hemos logrado que los países tengan a disposición, y cuando digo los países, también las empresas, utilizar las monedas locales como forma de pago para prescindir del dólar o del euro. Es decir, un exportador paraguayo puede exportar a Brasil, el brasileño importador le pagará a través de reales y él recibirá en su banco guaraníes. Es una opción que se ha acordado entre los 4 países, pero que ha tenido poca difusión y poca utilización, obviamente por los altibajos en los tipos de cambio, pero es un instrumento, una herramienta que hemos logrado, lo cual también requirió de mucho consenso. En lo político, que es uno también de los grandes logros del Mercosur, hemos sin duda logrado consolidar la región como una zona de paz. Y el Mercosur venía de una hipótesis de conflicto. Había una guerra fría no declarada formalmente sobre todo entre Argentina y Brasil. Para ponerles un simple ejemplo de lo que estoy hablando, la trocha de los trenes brasileños y argentinos es diferente. Y respecto de si uno compara la trocha de los 2 trenes. Y eso no es porque los brasileños hagan locomotoras más anchas y los argentinos más cortas, no. Porque una estrategia de hipótesis de conflicto es, para tratar de enlentecer una eventual invasión de un ejército, es que el ejército tenga que hacer transbordo en los medios de transporte. Este es otro ejemplo que puede ser confirmado por otros ejemplos que demuestran esta guerra fría no declarada. Es por eso que Alfonsín y Sarney, cuando comienzan con los acuerdos que fueron los antecedentes inmediatos del Mercosur, comenzaron por integración en materia de energía nuclear, a través de la creación de la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control Nuclear, que ha sido un ejemplo a nivel mundial. Hemos también logrado eliminar cualquier hipótesis de conflicto, no solamente entre Argentina y Brasil, sino entre Argentina y Chile. En el año 79 estuvimos a 6 horas de una guerra fratricida con el hermano país de Chile. Bueno, esas hipótesis de conflicto se han eliminado gracias a la integración del Mercosur. Hemos consolidado el proceso democrático en todos los países del Mercosur. Es decir, la democracia se ha mantenido en nuestros países gracias al Mercosur. Desde el intento de golpe de Estado en el año 96 contra el presidente entonces de Paraguay, en donde los países del Mercosur hicieron saber a Paraguay que si el intento de golpe triunfaba, Paraguay iba a quedar excluido del Mercosur, que tuvo su antecedente, como bien recordó hace una semana el apreciado amigo Jorge Fernández Reyes, en la declaración de las leñas del año 92, en donde se declama que la democracia es un condimento, un pilar esencial de la pertenencia al proceso de integración. Este pilar fundamental que después va a estar plasmado en una norma jurídica, que es el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, que establece que para permanecer en el Mercosur o para ingresar hay que tener un sistema democrático de gobierno, y en esto el Mercosur ha dado, lamentablemente, es bueno decirlo, cátedras al mundo, porque en todos los procesos de integración, en África, en Centroamérica, en la Comunidad Andina, en la Unión Europea, hay cláusulas de candado democrático, cláusulas que establecen que la democracia es condición sine qua non para la pertenencia del país al proceso de integración. Pero sin embargo, a pesar de que en estos procesos ha habido ejemplos marcados de violaciones de división de poderes que implican violación del régimen democrático, sin ir más lejos, fíjense lo que está pasando en Polonia con la pelea entre el poder judicial y el poder ejecutivo, o en Hungría,
o lo que ha pasado en Centroamérica con los golpes de Estado. A pesar de estos ejemplos, en estos procesos jamás el proceso se ha animado a sancionar estos quiebres del orden democrático. Bueno, en el Mercosur sí, lamentablemente hemos sufrido en 2 ocasiones. En el año 2012 fue suspendida Paraguay y en el año 2017 fue suspendida Venezuela. Entonces el Mercosur es sinónimo de democracia. Tal es así que en estos 30 años todas las ideologías en los 4 países han tenido su turno de gobernar los países. Es decir, el centro, la derecha y la izquierda han gobernado en todos los países del bloque en esos 30 años. Y todos han apostado a más y mejor Mercosur. Las diferencias ideológicas están en cómo podemos lograr ese más y mejor Mercosur, que es harina de otro costal, pero todos apuestan a la integración. Y sobre todo al Mercosur. Tal es así que el tratado que dio origen al Mercosur, el Tratado de Asunción, fue aprobado en un tiempo récord y además por mayorías aplastantes en todos los congresos nacionales. No recuerdo yo ningún tratado con la envergadura que tuvo el Tratado de Asunción que haya tenido semejante respaldo político en los 4 países del bloque, ni siquiera el acuerdo que creó la OMC. Hemos avanzado también, siguiendo con los temas políticos, en temas de seguridad regional, a través del CISME, y en materia de cooperación policial. Hemos conseguido fijar la idea del Mercosur en el mundo, y sobre todo en el imaginario de la gente, la idea del Mercosur, del proceso de integración. En cuanto a la protección social, que me pidieron que comente qué hemos logrado en el Mercosur, bueno, sin lugar a duda hemos conseguido mayores niveles de respeto de los derechos humanos. No solo por la aplicación del Protocolo de Asunción sobre promoción y protección de los derechos humanos, sino también a través o a partir de los informes que anualmente hace el Parlamento del Mercosur, analizando la situación de los derechos humanos en cada uno de los estados partes, con visitas in situ y reuniones con ONG que se dedican a garantizar el respeto de los derechos humanos en cada uno de los países. Es una actividad importante que hace el Parlamento del Mercosur. Adoptamos en 1998 y reforzamos y actualizamos en el año 2015 la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que es una norma que establece un piso común de derechos mínimos laborales en todos los estados partes, tales como, por ejemplo, en lo que hace a los derechos laborales individuales, derecho a no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores con discapacidad, mejoran las condiciones laborales para trabajadores migrantes y fronterizos. Y en lo que hace a los derechos laborales colectivos, esta norma, la Declaración Sociolaboral, establece la libertad sindical, la negociación colectiva, el ejercicio del derecho de huelga, la promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición. Se crearon, ya fuera del ámbito laboral, se crearon mecanismos de cooperación consular en terceros países, que permite a los ciudadanos del Mercosur, cuando están en un tercer país, en el cual su país de nacionalidad no tiene representación consular, poder solicitar auxilio y cooperación a cualquier representación consular o diplomática que tengan los demás estados partes, con el solo hecho de ser ciudadano del Mercosur. Se suprimió el uso del pasaporte no solo en el Mercosur, sino en toda Sudamérica, gracias al Mercosur. En materia de ciudadanía se creó la patente única del Mercosur, que se utiliza ahora en los vehículos, que ya ha sido implementada. Se adoptaron los acuerdos de residencia y de regularidad migratoria. Se facilitó la inserción laboral en el territorio de todos los estados partes. Se acordó la eliminación del roaming, es decir, el uso del cargo por la utilización de servicios celulares en otro estado parte de Mercosur, y se cooperó, es cierto, de forma escasa en materia de COVID. En lo que hace a la cohesión social, siguiendo el ejemplo europeo de los fondos de cohesión social europeos, se creó el FOSEM, que ha Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que ha distribuido en obras de infraestructura, sobre todo en beneficio de Paraguay y de Uruguay, la suma de 1.500 millones de dólares en proyectos. En el año 2010, el Consejo Mercado Común, a través de una decisión, la 6410, decidió impulsar la conformación progresiva del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, que es básicamente un conjunto normativo que compila los derechos y obligaciones que el Mercosur ha creado de cara a los ciudadanos. Este año, con motivo de los 30 años del Mercosur, se aprobó ese Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, la cual está publicado en la página web de la Secretaría del Bloque. Según este estatuto, en materia de residencia, los nacionales de los estados partes que deseen residir en el territorio de los estados partes pueden obtener en el estado receptor residencia temporaria hasta 2 años sin necesidad de acreditar ninguna actividad
que vengan a desarrollar al Estado parte receptor. Es decir, no tienen que justificar ni que vienen por estudio ni por trabajo. Y es solamente suficiente para que, solamente el motivo de otorgamiento de esta residencia temporaria es comprobar que uno es nacional de, un estado, de otro Estado parte de Mercosur. También, a partir del acuerdo de residencia, los nacionales de los Estados partes pueden obtener la residencia permanente mediante la presentación de una solicitud respectiva, la cual debe ser presentada 90 días antes del vencimiento de la residencia temporal. Es decir, residencia permanente y temporaria casi sin ningún requisito adicional. A su vez, una vez a partir de estos acuerdos de residencia, los nacionales de un Estado parte que obtengan la residencia en otro Estado parte tienen el derecho a la igualdad de trato en comparación con los nacionales de Estado parte receptor, en materia de derechos civiles, de libertades y derechos civiles, sociales, culturales y económicos, así como también en lo concerniente a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales. Pueden también los nacionales que obtengan la residencia en otro Estado, según las leyes que reglamenten el ejercicio, trabajar y ejercer toda actividad lícita, peticionar a las autoridades, entrar y permanecer, transitar y salir del territorio de ese Estado parte y asociarse con fines lícitos y además profesar libremente su culto. Pueden transferir libremente remesas a su país de origen. Si fueran empresarios, además pueden establecerse en el territorio de cualquiera de los demás Estados partes para el ejercicio de sus actividades sin otras restricciones que las emanadas de las disposiciones que rijan las actividades ejercidas por los empresarios del Estado parte receptor, estando agilizados los trámites para la obtención de permisos de residencia. Esto está previsto en el Acuerdo de Facilitación de Actividades Empresariales del año 2004. A su vez, los nacionales de un Estado parte que realicen trámites migratorios para la aprobación de visas o renovación de plazos de entrada y concesión de permanencia en otro Estado parte, serán dispensados de presentar la traducción de esos documentos. Esto está previsto en una norma del año 2000, la edición 4400. Los residentes de los Estados partes pueden circular libremente en el territorio de los demás Estados partes con sus vehículos comunitarios para fines de turismo, en la resolución 3502. A su vez, los nacionales podrán utilizar los canales privilegiados de entrada que sean instalados en los aeropuertos internacionales de los Estados partes. Por su parte, se crearon las áreas de control integrado en las fronteras, que permiten controles secuenciales y en un mismo espacio físico por las autoridades del país de donde uno emigra, juntamente con las autoridades del país hacia el cual uno emigra. Esto fue previsto en el acuerdo de Recife. A su vez, a partir de una norma del año 2019, que todavía no está vigente, pero esperamos que prontamente lo esté, que es el acuerdo sobre localidades fronterizas vinculadas, los nacionales de Estados partes pueden, bajo condiciones establecidas en este acuerdo, por ejemplo, los titulares que tengan documento de tránsito vecinal fronterizo pueden asistir a establecimientos públicos de enseñanza ubicados al otro lado de la frontera, en condiciones de gratuidad y reciprocidad. En materia de cooperación judicial internacional, los ciudadanos y residentes de los Estados partes gozan en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes del Estado parte receptor del libre acceso a la jurisdicción, como así también al acceso a la justicia gratuita, no pudiendo recibir ningún tipo de discriminación, ni tampoco se les puede imponer ningún tipo de caución o depósito, cualquiera sea su denominación, en razón de ser nacionales o residentes en otros Estados partes. Esto fue previsto ya desde el año 92 en el famoso protocolo de las leñas. Podrán también los nacionales de los Estados partes que hayan sufrido una sentencia de condena en su contra en un Estado parte diferente de su nacionalidad, optar por cumplir esa condena en el Estado del cual son nacionales. Este es a partir de un acuerdo del año 2004 sobre traslado de personas condenadas. En materia de seguridad social, firmamos y entró en vigencia ya en el año 1997 el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, que permiten a los trabajadores de un Estado parte que presten o hayan prestado servicios en cualquiera de los demás Estados partes, acceder a los derechos de seguridad social en igualdad de derechos y obligaciones en relación a los nacionales de dicho Estado parte receptor. A su vez, estos trabajadores tienen derecho a que los periodos de seguro y cotización cumplidos en el territorio de los otros Estados partes sean considerados para la concesión de las prestaciones por vejez, edad avanzada, invalidez o muerte. Es decir, hay una especie de
armonización de la seguridad social en todo el territorio de la cuestión. No quiero monopolizar la charla con los beneficios para los ciudadanos. Hay muchos beneficios también en materia educativa sobre reconocimiento de títulos para fines específicos. Y también algo que hay que destacar es en materia de protección de los ciudadanos venezolanos. En virtud de la normativa del Mercosur, y a pesar de que Venezuela como Estado está suspendido en el Mercosur, esto no ha implicado una desprotección para sus ciudadanos. Es decir, los ciudadanos venezolanos en el territorio de los demás Estados partes, en virtud de las normas del Mercosur, pueden ejercer los derechos que estas normas les confieren, como por ejemplo la exhibición de visado o de traducción de sus documentos. Es más, algunos estados del Mercosur han avanzado y, por ejemplo, no exigen la legalización de los títulos de grado y de posgrado que los venezolanos traigan de su país de origen. En definitiva, hemos armonizado en temas que tienen que ver con los ciudadanos y los nacionales de los estados partes, normas sobre educación, ciencia y tecnología, trabajo, energía, protección del medio ambiente, salud, turismo, defensa del consumidor, medicamentos, telecomunicaciones, transporte, delincuencia transnacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente no todo ha sido color de rosas en estos 30 años. Yo creo que una de las fallas es que no hemos logrado forjar en ninguno de nuestros países un político del Mercosur. Es decir, no hemos tenido la suerte de generar un Jean Monnet, un Schuman, un Konrad Adenauer, un Jacques Delors. No hemos logrado un político de la integración, un político del Mercosur. Muchas veces el Mercosur se usa como bandera política, a veces para fines simplemente electorales. Hemos fallado también en el pilar comercial. Hoy decía que en 4 años hemos perfeccionado la zona de libre comercio, pero luego de esos 4 primeros años de éxito, los países se han encargado, en más y en menos, pero todos los países se han encargado de dinamitar esa zona de libre de comercio, creando barreras o restricciones arancelarias y no arancelarias, las cuales en muchos casos subsisten. Y a diferencia de lo que pasó en la Unión Europea, no hemos judicializado esas barreras arancelarias y no arancelarias. Como ustedes saben, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido un gran armonizador y corrector de las restricciones que hay, o que existieron y que aún existen entre los países. Bueno, eso no lo hemos hecho en el Mercosur. Se han incumplido varios laudos arbitrales, sobre todo en materia de libre circulación de mercaderías, y de esto sabe mucho, lamentablemente, la República Oriental del Uruguay. Nos ha faltado mayor agresividad a la hora de armonizar normas y reglamentos técnicos, como así también algunos reglamentos o procedimientos aduaneros. Existe una gravísima falta de armonización en materia de defensa comercial, es decir, no tenemos una norma sobre defensa comercial intrazona. Eso hace que los países deban aplicar sus normas o sus normas de defensa comercial en el comercio intrabloque. Por ejemplo, existen normas nacionales, o se aplican normas nacionales para evitar dumping, subvenciones, subsidios. Es decir, no hemos logrado todavía hacer una normativa regional que regule estas cuestiones. Entonces seguimos aplicando en estos ámbitos la normativa de la OMC. Los problemas que ha habido entre los socios desde el punto de vista comercial ha tenido un efecto lamentable, y es que el Mercosur comercialmente ha perdido relevancia para sus socios. Es decir, internamente cada vez comerciamos menos entre nosotros. O dicho de otra manera, cada vez vendemos más al mundo en detrimento de las corrientes comerciales intrazona. Es más, aún hasta para algunos países que tenían más del 50% de su comercio exterior fincado en el Mercosur, esos números han cambiado drásticamente. Y eso obviamente quita cohesión política e institucional al bloque. ¿Por qué? Porque el comercio lleva a que el interés del país muchas veces apunte hacia otros lares, hacia otras partes del mundo, debilitando el efecto societatis entre los países. En materia de unión aduanera, no hemos completado, a pesar de que pretendimos hacerlo en 1995, esta fase del proceso de integración. Se la tilda de incompleta, de imperfecta, de muchos y es porque esa unión aduanera está bastante perforada
Primero, porque tenemos listas nacionales de excepción, es decir, cada país elige un número determinado, acotado, pero número al fin, de productos a los cuales aplicarle un arancel superior o inferior al del Mercosur. Son las listas nacionales de excepciones. También tenemos listas de excepciones en materias de telecomunicaciones y bienes de capital, como así también en productos agrícolas, en duraznos, leches y juguetes, y también una lista adicional resultante de la crisis del 2008. A su vez tenemos dos zonas francas, que es una perforación a la Unión Aduanera, que son zona franca de Manaus en Brasil y Tierra del Fuego en Argentina. Un dato importante, y es que el sector automotriz, sobre todo, que ni más ni menos explica el mayor volumen de comercio que hay entre Argentina y Brasil, está fuera del Mercosur, a pesar de que ha habido intentos de incluir el sector automotriz dentro de la normativa del Mercosur. Hasta ahora esas normas han fracasado. Se han hecho las normas, pero no han entrado en vigencia. Estamos negociando en estos momentos para tratar de que este comercio automotriz sumamente importante y con alto valor industrial pueda ser incorporado al Mercosur. Hoy por hoy las cuestiones, el comercio bilateral en materia automotriz se hace a través de acuerdos bajo el amparo de la LAD, es decir, por fuera del Mercosur. Si bien hemos encargado negociaciones comerciales con terceros países, hemos negociado con socios comerciales de poca entidad, de poca relevancia. El Mercosur tiene hoy acuerdos comerciales con el 9% del mundo. Es decir, el Mercosur no ha servido como plataforma de inserción internacional para los países. Por eso es tan importante que entre en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, lo cual nos colocaría o subiría ese 9% del comercio mundial a un 30%. Es decir, si el acuerdo con la Unión Europea entra en vigencia, el Mercosur comenzaría a tener relaciones comerciales con el 30% del Producto Bruto Mundial. Tenemos un código aduanero del año 2010, sumamente importante, que no ha entrado en vigencia, a pesar de que lleva 10 años, por falta de aprobación en Paraguay y en Uruguay. En lo institucional hemos fracasado estrepitosamente si lo que pretendemos es tener un proceso de integración profunda. ¿Por qué? Porque hemos depositado demasiadas esperanzas, en primer lugar, en la diplomacia presidencial. Es decir, los grandes problemas que surgieron en el Mercosur, la solución se la buscaba en los contactos presidenciales. Y eso trae problemas cuando los presidentes no se hablan, como sucede en estos momentos con los presidentes de los países más importantes del bloque. Es decir, hemos depositado demasiada confianza en la buena relación entre los presidentes, la cual a veces no sucede. Por otro lado, en el 99% de los órganos del Mercosur prevalece la óptica intergubernamental. Es decir, los que se sientan, los que deciden, son funcionarios de los gobiernos. Y muchas veces la solución adoptada desde el prisma o la visión del funcionario del país X es disímil del interés regional. En los órganos del Mercosur se defiende el interés del Estado, que a veces puede coincidir, pero no necesariamente es así, con el interés de la región. Entonces tenemos un asfixiante intergubernamentalismo. Todo en el Mercosur se hace cuando todos los países están de acuerdo. Y esto nos trae otro problema, y es que partimos de una ficción que le quita cierta legitimidad a las decisiones en el Mercosur. Y es que todos los países tienen el mismo peso específico electoral. Todos los países, cuando votan, tienen un voto. Y eso, si bien es cierto, protege a los países pequeños, le quita credibilidad y legitimidad a las decisiones del Mercosur. Además, hemos adoptado a rajatabla la regla del consenso, es decir, nada se decide en el Mercosur, salvo, y esto lo dejo afuera, salvo en el tribunal, nada en el Mercosur se adopta si los 4 estados no están de acuerdo. Es decir, basta cualquier estado que se oponga para que esa decisión no se adopte. Y esto prima o tiñe cualquier decisión en el Mercosur. Hasta para decidir cómo tienen que ser las mesas, si cuadradas o redondas, estoy pensando en reglamentos técnicos, o cómo tiene que ser una bolsa de cebolla para poder circular intrazona, requiere el voto de los 4 países. Es decir, nada en el Mercosur, ningún sector en el Mercosur, se decide desde una óptica regional o comunitaria.
Por otro lado, tenemos un sistema jurisdiccional que, a pesar de sus años, coloca en un total grado de indefección al ciudadano. Si uno compara nuestro sistema, no digo ya con el Tribunal de la Unión Europea, sino con tribunales de países de nuestra región, comparándolo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o del Sistema Centroamericano de Integración, cualquiera de estos tribunales son más protectivos por los recursos que tienen regulados de los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, no hemos tenido la valentía y la estrategia política de decirle a nuestros ciudadanos para qué sirve el Mercosur. ¿Qué beneficios trae ser ciudadano del Mercosur? Es decir, para el ciudadano la palabra Mercosur es algo bonito, positivo, no es algo malo. No tiene una connotación negativa. Pero el ciudadano no sabe para qué sirve. Sabe que es algo bueno, pero no sabe para qué le sirve. Es decir, no hemos acercado el Mercosur a los ciudadanos. Me acuerdo cuando transitaba por Europa, siempre le cuento a los alumnos que si había un puente de 2 metros hecho con fondos europeos en la ruta, al pasar el puente había un cartel de 5 metros con la banderita de la Unión Europea diciendo: señor ciudadano, usted acaba de pasar por un puente hecho con fondos europeos. Que era una forma de hacerle entender a la gente que calidad en la ruta, calidad en los puentes, era gracias a la pertenencia a la Unión Europea. Es decir, con hechos concretos se tradujo o se enseñó al ciudadano de qué sirve ser ciudadano de la Unión Europea. Bueno, eso ha faltado en el Mercosur. No tenemos un órgano ni una política direccionada a seducir a la gente, a pesar de que tenemos buenas noticias, es decir, que el Mercosur tiene cosas para demostrar a la gente de qué sirve. Sin ir más lejos, algunos de los derechos que yo les acabo de recitar sobre protección social. Gustavo me había pedido que dialogue con ustedes unos 50-55 minutos para después entrar en un diálogo de preguntas. Así que me reservo 4 minutos para ya ir pasando a las conclusiones. ¿Qué hacer? Bueno, lo bueno en el Mercosur, que contrasta lo malo, es que tenemos mucho por hacer. Lo malo hubiera sido si estamos en una situación terminal y donde no hay solución. No, en Mercosur hay solución. Pero esas soluciones implican una valentía política. No solamente de los gobiernos, sino también de los ciudadanos. En primer lugar, hay que modernizar el Mercosur. Y esto implica darle contenido a las agendas del Mercosur que tengan que ver con el mundo que se viene. El mundo de la inteligencia artificial, el mundo del 4.0 o del 5.0, el mundo de facilitaciones de comercio, el mundo de las plataformas online. Es decir, estamos siendo protagonistas de una revolución tecnológico-industrial y el Mercosur todavía sigue con modelos de visión económica y comercial de fines de los 90. No tenemos un acuerdo sobre compras públicas entre nosotros que esté vigente. No tenemos, o recién hemos logrado un acuerdo de comercio electrónico, que veremos cuándo entre en vigencia. Debemos avanzar en materia de firma digital, de comercio electrónico. Debemos avanzar en normas sobre cambio climático. Tuvimos nosotros en el Mercosur un gran conflicto entre 2 países por motivos medioambientales, y no hemos avanzado en esa materia. Es decir, el mundo cambió desde que empezó el Mercosur, y el Mercosur no ha acompañado ese cambio tecnológico, social y cultural. En materia institucional, es imprescindible que maduremos política y jurídicamente. Es insostenible que absolutamente todo en el Mercosur, se decida cuando todos los estados están de acuerdo. Y solo a partir de propuestas que vengan de los estados. Bueno, ya creo que hemos tenido la madurez institucional, son 30 años ya, de tener que pensar en crear un ámbito donde haya funcionarios
que no dependan de los estados, que tengan una visión regional, una visión del Mercosur, no el Mercosur mirado desde la bandera, sino una visión comunitaria, una visión regional, y que ese órgano tenga como mínimo, como pasa en la Comisión Europea, capacidad de iniciativa, no, ni siquiera digo de decidir, sino capacidad de proponer. Ustedes saben que en muchas áreas, en la Unión Europea, quien comienza la discusión legislativa, quien tiene la propuesta, que tiene el monopolio de iniciativa, es la Comisión Europea. Y si los estados quieren apartarse de la propuesta legislativa, tienen que hacerlo por unanimidad. Eso sería un formato que daría cierto, aunque sea génesis regional, a los proyectos de normas en el Mercosur. Es decir, un órgano que tenga capacidad de iniciativa. Y que si los estados quieren enmendar, modificar eso, tengan que hacerlo por unanimidad. Otro es que ese órgano controle. Decía un presidente argentino que el ser humano es bueno, pero si se lo controla, es más bueno aún. Yo puedo tener un derecho perfecto, pero si no tengo a alguien que controle que las violaciones a ese derecho se cumplan, ese derecho se vuelve declamativo. ¿Ustedes consideran conmigo que la Unión Europea es hoy lo que es hoy? No solo porque los gobiernos pusieron voluntad política, sino también porque tuvieron un aparato institucional que controla no solamente que los estados, sino también que los particulares cumplan el derecho regional. Entonces necesitamos un fiscal, un órgano que controle que no solamente los estados, sino también los particulares cumplan el derecho del Mercosur. Y finalmente, quiero reparar en algo. Desde el punto de vista constitucional, el Mercosur ha implicado un trasvasamiento superlativo de competencias de los congresos a los ejecutivos. El Mercosur tiene 4.000 normas desde que se inició. De esas 4.000 normas, 3.998 han sido elaboradas por funcionarios de los poderes ejecutivos. Y esas normas, en muy pocos casos, necesitan el paso por el Congreso. En muy pocos casos. Y aún cuando pasan por los congresos nacionales, como saben ustedes, históricamente los congresos nacionales aprueban las normas internacionales que los ejecutivos les derivan. Es muy, muy raro que un congreso rechace una norma internacional, menos aún cuando viene del Mercosur. Entonces, fíjense, lo que hemos logrado es un trasvasamiento de competencias de los legislativos a los ejecutivos. ¿Por qué? Porque los que se sientan en el Mercosur y hacen las normas son funcionarios de los poderes ejecutivos. Entonces, necesitamos darle densidad e importancia política al órgano más democrático que tiene el Mercosur, que nos puede gustar o no, pero es el órgano más democrático, que es el Parlamento del Mercosur. ¿Y por qué es el más democrático? Porque es el único órgano, o bien, cuyos integrantes, o bien son votados directamente por la gente, en el caso argentino y paraguayo, o bien son votados indirectamente, porque son diputados y senadores nacionales. Entonces, necesitamos dotar de legitimidad democrática al proceso de integración. Gustavo, no quiero abusar del tiempo que me has asignado. Obviamente, hacer un resumen de 30 años de Mercosur, sobre todo con los logros, no es fácil, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que quiero agradecerte, Gustavo, es el pedido de que esta charla también vaya por los temas sociales, ¿no? Que muchas veces quedan de lado en el Mercosur. Siempre los que se han dedicado más al Mercosur han sido los economistas y siempre la práctica viene sobre si somos proteccionistas o no, si tenemos aranceles altos o no, pero nos olvidamos de lo mucho que hemos hecho en el campo social para proteger a los ciudadanos. Sí, realmente yo me quedaría 2 horas más hablando contigo porque me parece fascinante y siempre he notado algunas preguntas, pero no daría abasto no sé, una que me surge aquí es la identidad mercosureña o latinoamericana, esa falta de comunicación que hay para que un ciudadano, ya fuera uruguayo o paraguayo, se identifique con el Mercosur y los avances que hay hasta el día de hoy. Otra que
que remarco también es el tema de una falta de leadership. Aquí en estos días se está yendo Merkel, y eso tiene un peso enorme aquí en Europa, frente a las crisis que hizo frente a las situaciones que vivió. Lo que ha generado ahora, por ejemplo, con el tema de los coronabonos, o sea, será una líder que va a crear un espacio difícil de llenar, ¿no? Yo quisiera preguntarte el tema que otro tema que me surgió ahora en el último momento, que pudieses hablar, es como que de alguna manera se hincapié mucho en el presidencialismo, en la toma de decisiones de los funcionarios de tal o cual gobierno, que el Mercosur necesitaría una vista a largo plazo en esa delegación de que pase de un sistema intergubernamental a una delegación de soberanía por parte de los estados, y ver de alguna manera cómo se podría comparar, ¿no? Aquí con lo que sucede aquí en Europa, o sea que muchas veces son sistemas parlamentarios y los gobiernos llegan por coaliciones. Entonces, si hay un inconveniente, como lo ha habido acá, yo resido eventualmente en Bélgica, una coalición necesita en algún momento una confirmación, una autorización, un voto de confianza por parte del conjunto de los partidos políticos, y ha sucedido que cae tal o cual coalición. Eso me gustaría que hablaras un poco, ya que siempre se vio que si no funciona bien el teléfono entre dos presidenciales en el espectro político, ¿no? Entre dos presidentes, como puede suceder actualmente en Mercosur, ¿cómo afecta eso de alguna manera a poder avanzar, ¿no? En el tema arancelario, en este acuerdo que se va a implementar a un plazo vista con la Unión Europea, ¿no? Que es muy importante para el Mercosur. Sí, gracias, Gustavo. Varios temas. Con respecto a la ciudadanía latinoamericana o mercosureña, a ver, el ser humano, sobre todo en nuestra región, parece amigo de la adversidad. Si uno compara con el sistema europeo, ustedes han logrado amalgamar una ciudadanía a pesar de que un lituano no tiene nada que ver con un español, un danés no tiene nada que ver con un italiano, un portugués no tiene nada que ver con un austríaco, y a pesar de eso han logrado forjar una ciudadanía europea, pero lo han forjado a través de medidas concretas. Erasmus, la libre circulación, acuerdo, el espacio Schengen, o sea, han adoptado medidas para que el ciudadano sepa y vivencie los beneficios que trae la integración. En el Mercosur, fíjate que no tenemos esas barreras que tienen ustedes. Tenemos el mismo idioma, porque el portugués es un español más difícil, visto para los hispanohablantes, o... Quiero hacer la salvedad que soy argentino. Ok. Entonces, tenemos un casi mismo idioma, a diferencia de Europa que tiene 24. Tenemos casi la misma idiosincrasia. De hecho, nos peleamos entre nosotros por los mismos símbolos. Que la comida típica de un país es de la del otro, el dulce de leche, o el tango, o la flor nacional argentina es la misma que la flor nacional uruguaya, o la bandera de mi provincia, Entre Ríos, es una bandera histórica de Uruguay. Existen los gaullos brasileños que son muy parecidos a los gauchos argentinos. Se toma mate en Argentina, se toma mate en Uruguay, se toma mate en Brasil, se toma mate que se llama tereré en Paraguay. El folclore, la música es muy similar. Los argentinos nos sentimos muy cómodos en Brasil y en Uruguay. De hecho, hay ciudades uruguayas que viven por el turismo argentino. Los brasileños invaden, antes de la pandemia, ¿no?, Buenos Aires. De hecho, uno puede caminar por las calles de Buenos Aires
y los comercios hablan en portugués para atraer el turismo. Es decir, tenemos una materia prima para crear esta ciudadanía. O sea, costaría muy poco en el Mercosur crear esta conciencia. Yo les decía hoy que hay un mecanismo de cooperación consular. Bueno, una medida que no costaría nada sería un cartelito en los aeropuertos que dijera, mire señor, si usted se va a un país y Uruguay, por ejemplo, no tiene embajada en ese país, puede pedir auxilio consular a la embajada argentina, Brasil, Paraguay, o Paraguay o Argentina. Entonces, cosas simples que no generarían demasiado costo. Bueno, eso falta. Lo que pasa es que falta una idea regional, falta alguien que piense en clave regional. Eso con respecto a la ciudadanía. Es decir, para resumir, tenemos todo para hacerlo y no lo hacemos. Y nos costaría menos que en Europa. En segundo lugar, con respecto a Merkel, nosotros ya estamos extrañando la ausencia de Merkel. Sabemos que con el paso, la jubilación política de Merkel va a implicar que el Mercosur va a importar menos en la política alemana y menos en la política europea, lamentablemente. Entonces, si estamos no muy cerca del acuerdo con la Unión Europea, al cual yo defiendo a rajatabla, ahora estamos un poquito más lejos. Esperemos que las previsiones que podemos ver desde aquí, desde una lectura política hacia el nuevo gobierno alemán, sean errados y Europa no rehúya a su vínculo histórico y cultural con Latinoamérica. Nosotros confiamos en que un contrapeso a la presencia silenciosa, pero sustancial, de China, y no estoy haciendo chinofóbico, sino simplemente para equilibrar a las inversiones de otras regiones, es Europa. Europa debe acordarse o recordar los vínculos, sobre todo culturales y sociales, que nos unen. Y también económicos, porque hay mucha inversión extranjera directa de Europa en el Mercosur. Por otro lado, con respecto a tu tercera pregunta, tenía que ver, si me... El sistema parlamentario... Ok, es cierto. Bueno, eso es cierto, conspira contra nuestra organización interna en el Mercosur. Es decir, nosotros en el Mercosur, sobre todo, y tienen que ver mucho con esta idiosincrasia, somos presidencialistas, pero además de presidencialistas, somos caudillistas. En determinados periodos, en nuestros países, y aquí dejo a salvo un poco a Uruguay, que es casi una isla, pero en Brasil o en Argentina, estamos acostumbrados a tener un presidente fuerte que a su vez, simbólicamente, pensamos que es un caudillo. Es decir, que el país se salva con esa persona. Lo tuvimos con el expresidente Menem, lo tuvimos con parte de funcionarios que están ahora en el gobierno. Es decir, atrás del presidente y atrás de la idea de un cuasi mesías o salvador político. Que obviamente eso concentra el poder y hace que sea más difícil la distribución del poder intrabloque. Como tienen ustedes, como bien dijiste, Europa es parlamentarista, por lo tanto, el acotado poder que tienen los ejecutivos hace posible que la delegación o la renuncia a ciertas facultades soberanas. Pero, visto el lado medio lleno, tendremos que decir que un candado a ese hiperpresidencialismo que tenemos en el Mercosur son instituciones regionales fuertes. Porque si no, el Mercosur con cada cambio de gobierno es como un recomenzar. Es un recomenzar. Y no solamente eso, si los presidentes son de distinto signo político, y depende de qué países estamos hablando, estamos en un gran problema. Históricamente, el primer viaje que hace un presidente en Argentina y en Brasil es visitar al otro país. Bueno, esa práctica se ha roto. A 2 años, los presidentes de estos dos países, que son la Alemania y la Francia del Mercosur, no se han encontrado. Todo lo contrario, han utilizado la hemorragia latinoamericana para enfrentarse ideológicamente. Entonces, nuestra forma de ver la política dificulta la institucionalidad, es cierto. Pero, dicho esto, digo, y con esto termino la respuesta, Gustavo, desde 1960 estamos probando esta forma de administrar procesos de integración.
Siempre han sido intergubernamentales. Yo no digo que las instituciones son milagrosas o solucionan los problemas, no. Lo que digo es, si ya se probó en un formato institucional, y estos son los resultados que tenemos, ¿por qué no se prueba con otro formato? O por lo menos que convivan, porque no se trata acá de que si yo creo instituciones independientes, son un Frankenstein que va a avasallar a los estados. No. Tiene que ser un check and balance, como pasa en la Unión Europea, donde tengo órganos donde se defienden el interés de los países y órganos donde se hace una mirada regional. No es nada, es algo básico. Sí, difícil de lograr. Y también lo que sumabas, lo que mencionaste sobre que la toma de decisiones se realiza a la unanimidad, y eso dificulta que haya posiblemente una mayor agilidad en el proceso de toma de decisiones, en un mundo que vos hiciste mención aquí de que ya estamos en una era digital, en una agenda digital, donde se toma en cuenta todo lo que concierne al cambio climático, y que un poco se dejó de lado ese modelo de los años 90, ¿no? ¿Qué me puedes mencionar en ese proceso que sería una mayor modernización? Porque si ahora juega, digamos, de alguna manera en primera línea, digamos, el Mercosur en su acuerdo con la Unión Europea, que me imagino que llevará tiempo, esa modernización va a jugar digamos, en primer plano, ¿no? Lograr ese acuerdo, esa armonización. Gustavo, te pediría con tu venia permiso, porque me gustaría también escuchar a nuestro querido amigo Jorge Fernández Reyes, que fue el primer y gran director de la Secretaría, sobre alguna reflexión sobre tu pregunta, que me parece interesante. Así que lo hago con tu permiso. Es cierto, el Mercosur en los 90 sirvió como modernización. Es decir, lo que estamos pidiendo al Mercosur hoy es lo que el Mercosur hizo en los 90. Nosotros veníamos de procesos políticos, primero, donde había altibajos por golpes democráticos. El Mercosur sentó las bases de la democracia en la región, duradera. Segundo, modernizamos la industria. Nosotros teníamos, por ejemplo, máximos arancelarios antes del Mercosur que rondaban el 35 y el 40%. Lo bajamos a un 12%. O sea, Mercosur en sus comienzos significó apertura al mundo. Modernizamos nuestra industria. Obviamente, con oposiciones de sindicatos y demás, que es normal y natural. Pero Mercosur fue una plataforma de inserción internacional, de modernización de nuestras sociedades y de nuestra industria. Pero no hemos quedado ahí. Es como que nos quedamos en fines de los 90. Y otro dato importante es que el Mercosur ha tenido una enfermedad que espero que no sea terminal, pero que sí está durando mucho tiempo, que fue la devaluación del real en 1999. No hemos logrado todavía recuperarnos de esa devaluación. O sea, los problemas que arrastramos tienen su origen en esa devaluación, que fue para nosotros catastrófica, porque a diferencia de Europa, donde tú tienes grupos de países grandes, medianos y pequeños, en el Mercosur tenemos un país grande. Un país cuasi pequeño, porque no llega a ser, un país cuasi mediano que no llega a ser mediano, y el resto pequeño. Entonces solemos decir en el Río de la Plata que cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría, Paraguay y Uruguay les da pulmonía. Entonces, lo que pasa en el país más grande tiene un impacto brutal en el resto de los países. No hay un contrapeso. No sé, Jorge. El señor acá, Jorge Fernández Reyes, tiene la palabra, si nos puede aleccionar un poco. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo no tendría mucho más que aportar de lo que ha dicho Alejandro, comparto sustantivamente. Me pareció excelente la presentación, ya se lo transmití a él en vía interna, pero porque además comparto sustantivamente la mayoría, yo diría casi el 99,9% de las opiniones de Alejandro, a quien tengo un respeto intelectual muy grande, porque yo siempre digo que desde el punto de vista doctrinario es el mejor exponente de toda Latinoamérica. Pero bueno, con relación al planteo,
Yo comparto lo que decía Alejandro y solamente una precisión. Creo que en el año 90, con toda la experiencia anterior que existía en materia de integración, en el 60 con el Tratado de Montevideo de la LALC, en el 80 con el Tratado de Montevideo de la LADI, aparece el Mercosur, donde confluyen varios intereses. Sobre todo hay un nacimiento a la democracia o a una restauración democrática de los 4 países. Eso es sustantivo. Y además hubieron 2 presidentes, que fueron Sarney en Brasil y Menem en Argentina, que entendieron que tenía que acompañar esa restauración democrática la intensificación de la relación comercial y económica entre los 2 grandes países de la región. Y en ese sentido empezaron a trabajar antes de la aprobación del Mercosur, porque hay 5 o 6 antecedentes anteriores de esa relación bilateral, profunda relación bilateral. Y allí confluyen los intereses de los países, que de repente pueden haber tenido algunas diferencias. Tradicionalmente se dice que Argentina tenía un interés de una apertura mayor de Brasil, y así fue. Brasil era un país muy proteccionista. Brasil se abrió sustantivamente, tanto Argentina como Uruguay. La relación de Paraguay con los otros países es distinta y hay que observarla desde otro punto de vista. Pero Argentina y Brasil fueron los verdaderos motores del desarrollo del Mercosur en esos primeros 4 o 6 años a partir del año 91. Eso está clarísimo. Claro, Brasil buscaba un protagonismo político, un protagonismo de liderazgo de la región, porque estaban en tratativas con Estados Unidos de buscar algún acuerdo que le era sumamente, digamos, interesante para ellos. Y Uruguay y Paraguay acompañaron porque estábamos en el barrio, es decir, ya teníamos una relación intensa tanto con Argentina como con Brasil. Y ese es el resultado de los intereses que confluyeron en ese momento y que permitieron que en el tiempo de 4 o 6 años tuvieran los resultados económicos que señalaba Alejandro anteriormente. Después el mundo cambió y la verdad que Brasil, con esa devaluación que nos hizo en enero del 99, sin aviso, nos complicó muchísimo. Complicó mucho Argentina, complicó mucho Uruguay y también de alguna forma rebotó en Paraguay. Y bueno, de eso está bien, hace unos cuantos años, pero de cualquier forma, es decir, todavía tenemos algunos resabios. Y después tuvieron problemas internacionales, la crisis del 2008, el contexto internacional también de alguna forma impactó en el desarrollo del Mercosur y eso es notorio. Pero bueno, nada, solamente eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden efectuarla. Ya que no hay tantos participantes, podría realizar directamente. No sé si alguien me puede enviar un mensaje, algún tipo de pregunta que quieran realizar. Alejandro. Bueno, a mí me gustaría decir algo muy breve y ante todo saludar a Alejandro y a ustedes, a todos. Simplemente mencionar en temas de la proyección del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, y a raíz de otras dimensiones en las cuales se están involucrando, que no solamente vinculado al interés, porque pareciera que desde ambos bloques habría, se asumen los beneficios de poder llevar adelante este acuerdo, pero independientemente del tiempo en el cual se concrete. Pero hay un tema que me resulta como más material, y es la cuestión del interés de los países de aquí de la región latinoamericana respecto a la generación de infraestructura, a esa conectividad que se está llevando, por ejemplo, adelante, en particular en Brasil, en el tema de la conexión o de las salidas de productos no solamente hacia el Atlántico, sino al Pacífico, y a su vez quizás incluso una conexión bioceánica, ¿no? Pero entonces esto cambia bastante la perspectiva, y para desarrollar esa infraestructura muy vinculado con el foco cuestionado de
referido a medio ambiente, hace que evidentemente esas obras se llevan adelante mediante la transformación, por decirlo de alguna manera, del territorio. Entonces, ¿qué perspectivas porque ya no estaríamos solamente en una cuestión medioambiental, en una cuestión de deforestación, etcétera, sino que estaríamos ante una cuestión de permitir o no permitir, o facilitar o no, el desarrollo de una conectividad a través de carreteras, de puentes, como se están proyectando, distintos corredores. ¿Qué reflexión habría sobre estos puntos? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvia. A ver, el acuerdo Unión Europea-Mercosur me parece que podría llegar a tener beneficios importantísimos para el Mercosur. Me parece que y también para la Unión Europea, es un win-to-win. Pero esos beneficios importantísimos no son gratis. Requieren también que la implementación del acuerdo sea en cada uno de los países una política de Estado. Si, por ejemplo, no bajamos presión tributaria, si, por ejemplo, no bajamos el costo del crédito, una pyme argentina que para sacar un crédito en el banco tiene que estar pagando 50%, es imposible que pueda competir con una pyme húngara. Es imposible, donde el acceso al crédito es excesivamente más barato. Obviamente también va a requerir desarrollo de infraestructura. Ustedes hablan con productores salteños, aquellos que no son argentinos, Salta es limítrofe con Chile. Bueno, el costo del flete con producción salteña, por ejemplo, llámese aceitunas, hacia Buenos Aires, estamos hablando de unos 3.000 kilómetros aproximadamente, es casi el costo del flete que tiene llevar esas aceitunas en barco de Buenos Aires hasta Rotterdam. Entonces, evidentemente, esa pyme en el interior del país queda fuera del acuerdo, porque el costo logístico es impagable, es decir, no puede competir contra los costos europeos. Entonces, la implementación del acuerdo, si es que queremos sacar beneficios y ventajas, va a implicar una política de Estado, donde todos los que tengan que ver con el acuerdo, sindicatos, cámaras de industria y gobierno, ayornen en la medida de sus competencias y hagan que las empresas, en este caso argentinas, sean competitivas para beneficiarse del acuerdo. Es decir, el acuerdo, si mañana el acuerdo entra en vigencia, por obra y gracia del Espíritu Santo no nos va a beneficiar. No nos va a beneficiar. Pero también hay que decir que el acuerdo establece ciertos mecanismos que puede ayudar a esa infraestructura y a esas pymes. A través ¿de qué? De créditos que el mismo acuerdo establece, porque es uno de los pocos acuerdos comerciales importantes que tiene un capítulo pymes, por ejemplo, que permite transferencia no solamente de dinero, sino también transferencia de tecnología desde Europa a las pymes del Mercosur. Entonces, evidentemente va a haber que mejorar no solamente infraestructura, crédito, presión tributaria, costo laboral, es decir, que no significa desregular, no significa eso. No significa eso. Si alguien quiere hacer algún tipo de observación, comentario o pregunta. Recientemente participé en una charla también del CELA y uno de los profesores, expositores mismo, no recuerdo en este momento el nombre, tendría que buscarlo, hacía mención también del tema de infraestructuras, los efectos del comercio regional y a veces internacional, ¿no? En el caso de América Latina. Y no lo tengo aquí presente, no, el tema de infraestructuras, cómo afecta de alguna manera en la reflexión que hizo acá la doctora Simón, el medio ambiente, que también eso no habría como un no dicho de que eso afecta sensibilidades porque algunos otros países ya industriales, digamos, les afecta de alguna manera la parte climática. Entonces, hicieron una protección o una tutela
sobre la Amazonía o en Pantanal, en Mato Grosso o en otras áreas del mundo, ¿no? En esos acuerdos posiblemente me imagino que debe tener mucha importancia y que tenga relevancia, pero que no pasa por una cuestión netamente comercial. Estás muteado, Gustavo, ¿eh? Ah, sí. No se ¿Muteado? escucha. ¿No salió? Bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna otra pregunta, al doctor Alejandro Perotti. Yo creo que... Bueno, con respecto al tema medioambiental y el acuerdo, primero y principal, yo quisiera consultar, ¿alguien se pregunta si las exportaciones de nuestros bienes a China respetan el medio ambiente? ¿O alguien controla si los capitales chinos que se han instalado en la región protegen el medio ambiente? Es el primer punto. Parece que somos más papistas que el Papa. En segundo lugar, no me cabe duda que el medio ambiente está más protegido con el acuerdo con la Unión Europea que sin el acuerdo. Hoy hay comercio con la Unión Europea, a pesar de que no hay acuerdo, y no hay normas medioambientales que regulen ese comercio. Bueno, el acuerdo con la Unión Europea trae normas ambientales, donde el piso es el Acuerdo de París, para empezar a hablar, de ahí para arriba. Entonces, se protege más el medio ambiente con el acuerdo que sin el acuerdo. Y esto me lleva a un tercer... y esto me lleva a un tercer punto, y es dónde empieza y termina la defensa del medio ambiente y dónde empieza y termina la defensa de intereses agroindustriales. Sabemos, y esto no estamos descubriendo nada nuevo, que los sectores que más se oponen en Europa al acuerdo con la Unión Europea son los sectores, en particular, agroindustriales de Francia, Polonia, Irlanda. Entonces, muchas veces, bajo el velo de la protección del medio ambiente, escondemos otros intereses que nada tienen que ver con el medio ambiente. Y en cuarto lugar, también tenemos que ser sensatos y sinceros. Yo no tengo problema en que nos exijan a los sudamericanos que el corazón o el pulmón del mundo sea el Amazonas. Pero si vamos a preservar un territorio en beneficio de todo el mundo, por lo tanto, establecer restricciones al uso de esa tierra, debería haber un fondo compensatorio. Porque si no, me parece que faltaría legitimidad económica para exigirnos al Mercosur que protejamos ciertas zonas, ¿a cambio de qué? Entonces me parece que el tema medioambiental no es tan claro como el agua, como oposición al acuerdo. Me parece que trasunta otros intereses, independientemente de que con el acuerdo se protege más al medio ambiente. De la misma manera podría ser un vínculo con el respeto de los derechos humanos en la República Popular de China. Eventualmente con un socio tan importante como es para Europa o para Alemania, que es China, ¿no? Hay cosas que en un momento se pueden dejar de lado, se pueden obviar, buscando otro tipo de intereses. Y tenía, si me podías dar una mención sobre el tema de los problemas arancelarios que plantean los países del Mercosur, como Uruguay y Brasil, que se manifestó en algún momento a través de un decreto ley, y cuál es esa rigidez que existe, ese conflicto que existe a nivel regional, internacional. Ok, hoy por hoy, los dos temas más calientes y candentes en el Mercosur tienen que ver, si lo resumimos, en cómo se va a insertar Mercosur como plataforma hacia el mundo. ¿Queremos un Mercosur que comercie con todo el mundo o queremos un Mercosur que proteja a la incipiente producción industrial? ¿Okay? Eso es lo que está detrás de la discusión.
Esa discusión se bifurca o ha tenido dos caras visibles. En primer lugar, una pretensión de Brasil de rebajar el promedio del arancel externo común. Como hoy dije, el arancel externo común es el impuesto, el tributo que deben soportar los importadores que ingresen productos de fuera del Mercosur. Obviamente ese impuesto, ese tributo se transforma en una pared protectora para la industria nacional. Cuanto más alto es ese impuesto, ese arancel, más difícil es para la competencia que viene fuera del Mercosur competir con la producción de los países del Mercosur. Ese arancel lo fijamos en el año 94, con un mínimo de 0 y un máximo de 35. El promedio original fue de 14%, con la crisis asiática lo subimos a 17%, y hoy está el arancel del Mercosur promedio, con esos picos 0 y 35, del 12%. ¿Cómo ha sido la evolución en el mundo? Bueno, el mundo ha evolucionado cambiando los problemas arancelarios por no arancelarios. Es decir, hoy el mundo no se preocupa por los aranceles, porque los aranceles han bajado. Hoy el promedio mundial es más o menos entre 5 y 6%, insisto, versus un 12% que tiene Mercosur. Entonces, los problemas comerciales hoy por hoy no tienen que ver con el costo, con los impuestos, que son bajos, 4, 5 o 6, sino con las medidas pararancelarias. Entonces, en eso Mercosur ha quedado en el tiempo. Tenemos una protección arancelaria muy alta. ¿Pero por qué? En el fondo, esa protección arancelaria alta lo que encubre es malas políticas gubernamentales. Es decir, una forma de que la producción industrial europea, que tiene acceso al crédito barato, pueda competir con una producción industrial argentina que tiene acceso a crédito carísimo, es establecer un arancel. Es decir, en el fondo el arancel alto protege la falta de competitividad interna de nuestras industrias. Eso es un problema. ¿Hacia dónde quiere ir Brasil? Cuando Brasil cambió su gobierno, Brasil estaba gobernado con el PT, con un partido de centro-izquierda. A partir del 2000, con el presidente Bolsonaro, comenzó a ser gobernado por un partido de centro-derecha. Y dentro de ese partido de centro-derecha, la estructura de poder del gobierno es tener un superministro de Economía, que a su vez no es de centro, sino que es de derecha. Es decir, cree en la libertad, no absoluta, pero casi absoluta de mercado, cree en la competitividad de las industrias, cree en la apertura comercial de Brasil y de Mercosur hacia el mundo. Lo cual implica, como primer elemento, es revisar el arancel externo común. Entonces, en el 2019, Brasil trajo una propuesta, porque el arancel se fija en el Mercosur, no lo fija cada país, de bajar un 50% el arancel. Es decir, pasar nuestro promedio de 12 a 6. Obviamente, cuando digo Brasil me refiero al Ministerio de Economía. No significa que todo Brasil acompañe esta política. Por ejemplo, los sectores industriales brasileños no están de acuerdo. Y obviamente los sectores industriales de los demás países de Mercosur tampoco. Pero fue una propuesta del gobierno brasileño. Argentina se opuso y el año pasado Brasil bajó sus pretensiones y presentó una nueva reforma de una baja de arancel del 20%. De una sola vez. Argentina se volvió a oponer y en el reclamo brasileño se sumó Uruguay. Entonces, Argentina accedió a una rebaja, pero hizo una contraoferta. Rebaja del arancel del 10%, es decir, en vez de pagar, o sea, en vez del promedio estar en 12, sería un 10,8, o sea, no es mucho. Y en eso estamos negociando. Lo que quiere Brasil es que la rebaja sea universal para todos los ítems. Lo que quiere Argentina es que la rebaja sea para casi todos los ítems del 10%, excepto juguetes, lácteos y autopartes. Entonces, en eso estamos, en esa discusión estamos hoy. Yo creo que va a haber acuerdo y va a ser muy cercano a lo que quiere Brasil. Se va a bajar el arancel 10% y tal vez se le dé un año de gracia a la Argentina. ¿Okay? El otro frente de batalla que tiene que ver de vuelta con la inserción internacional es la negociación de acuerdos comerciales.
Es decir, en 30 años Mercosur tiene muy pocos acuerdos comerciales. Tiene 5 tratados de libre comercio, de los cuales 2 son con países latinoamericanos, Bolivia y Chile, y el resto con extrazona. Pero son con países que no tenemos mucho comercio. Israel, Egipto y Líbano. Entonces, no son actores comerciales importantes. El único acuerdo mega que tenemos es con la Unión Europea, que no está vigente, y con EFTA. Es cierto, Mercosur tiene una agenda de negociación, está negociando con terceros países, pero no es fácil llegar a un acuerdo. Está negociando con Vietnam, está negociando con Corea, está negociando con Canadá, está negociando con Centroamérica, está negociando con Indonesia. Y el problema surge ahora es que algunos países quieren que esa negociación vaya un poco más lenta, o se establezcan cronogramas más altos, o sean acuerdos menos ambiciosos. En esa posición está Argentina, y enfrente tiene a Brasil y a Uruguay, sobre todo a Uruguay. Y no a Brasil, sino al Ministerio de Economía de Brasil. Lo que reivindica Uruguay, lo que reivindicó porque dijo que lo va a hacer, Uruguay sostiene, entiende que la normativa del Mercosur permite a los países que si todos no están de acuerdo en avanzar, es decir, la primera fase es avancemos entre todos en la negociación con un tercer país, pero llegado el caso, no todos están de acuerdo en avanzar, o sea, no todos están en condiciones de firmar un acuerdo de libre comercio con un tercer país, que pueda hacerlo el país del Mercosur que quiera. Es decir, adoptar la dinámica de las negociaciones comerciales en forma unilateral. Lo cual conceptualmente va en contra de una unión aduanera, porque una unión aduanera implica, como dice el Tratado de Asunción, una política comercial común con terceros países, es decir, sentarme a negociar con terceros con una única voz. Eso es conceptualmente tener una política comercial común. Entonces, Uruguay lo que acaba de decir hace un mes es que Uruguay considera que el Mercosur debe ser una plataforma de inserción en el mundo, lo cual implica tener acuerdos comerciales con terceros países, y hacia ese lado va Uruguay. Segundo, Uruguay pretende que vayamos todos. Tercero, Uruguay dice, si no podemos avanzar todo, avanzaré yo. Es decir, es una interpretación unilateral de las facultades que tiene. Y un paso adicional lo dio hace 20 días, diciendo que había recibido una nota formal de China, la cual China manifiesta que está en condiciones políticas de entrar en negociaciones con Uruguay para llegar a un tratado de libre comercio. Esto es un cambio radical de la política de China en la región, porque hasta este momento China siempre se había rehusado a sentarse a negociar con Uruguay, porque sabía que negociando con Uruguay podía tener problemas políticos con Argentina y Brasil. Bueno, China ha cambiado, seguramente porque ha visto que en Brasil el ministro de Economía no ve con malos ojos esta opción, y entonces le ha propuesto a Uruguay sentarse a negociar. Y el último eslabón de esta cadena fue hace 2 días, cuando Uruguay manifestó formalmente a través del canciller que empieza a trabajar en los primeros estudios de factibilidad, es decir, empieza a estudiar el impacto de un acuerdo comercial. Los impactos o estudios que van a ser concluidos teóricamente a fin de año, para el año que viene negociar y firmar un acuerdo con China. ¿Cómo se va a compatibilizar eso con el Mercosur? Es un signo de pregunta. Argentina sigue manteniendo, y aquí con Paraguay, de que el Tratado de Asunción prohíbe la negociación individual. Y en algún sentido también es acompañado de esto por Itamaraty, en Brasil, no por el Ministerio de Economía. Entonces, yo creo que en arancel va a haber una baja modesta, porque es un 10%, y en acuerdos comerciales estará por ver. Hoy o ayer, hubo una declaración muy fuerte del ministro Guedes, que tiene un antecedente. Cuando fue la cumbre del Mercosur por los 30 años, el presidente argentino se despachó con una frase que diplomáticamente no cayó bien en Uruguay, y dijo que el Mercosur no es un corset, ni tampoco Argentina es un lastre para el Mercosur.
y que si alguno se siente incómodo en el barco del Mercosur, no hay problema, que se vaya al Mercosur. Ayer el ministro Guedes le dijo a la prensa en un congreso que hizo la Cámara Internacional de Comercio que el Mercosur no puede ser ideología, que el Mercosur se va a modernizar, guste a quien le guste y cueste a quien le cueste. Y si alguien se siente incómodo, la puerta de salida está a la vuelta de la esquina. Muy dura respuesta, por cierto. Muy dura respuesta. Sí, sí, realmente complicadas las negociaciones. Quisiera por ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, pero una última palabra sobre la situación de Venezuela. La situación de Venezuela con respecto al Mercosur. Bien, la situación de Venezuela en el Mercosur, o sea, Venezuela tiene su sistema de gobierno desde hace muchos años. Por lo tanto, las eventuales o las violaciones al sistema democrático de los derechos humanos en Venezuela tuvieron lugar antes del 2017, que fue cuando se suspendió a Venezuela. Lo que sucedió en el Mercosur, para que el Mercosur en 2017 suspendiera a Venezuela, fue que hubo un cambio político en los países del Mercosur. En el 2015 ganó la centroderecha en Argentina, al año siguiente ganó la centroderecha en Uruguay y mejor dicho, en Brasil y en Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que cambió? La mirada de los poderes ejecutivos argentino, brasileño y paraguayo respecto de la situación en Venezuela. Esto eclosionó en el 2017, cuando estos tres países convencieron a Uruguay, porque ya era insostenible la situación de Uruguay. Uruguay trataba de patear esta definición en el tiempo. Los países decidieron iniciar el procedimiento de sanciones del protocolo de Ushuaia, es decir, sentar en el banquillo de los acusados a Venezuela, para que Venezuela dé explicaciones, y en base a esas explicaciones, poder o no sancionar a Venezuela por quiebre del orden democrático. Obviamente, Venezuela, actuando como abogado, dijo, yo no me voy a sentar en el banquillo porque sería reconocer que en principio puede estar incurso en el delito de quiebre del orden democrático. Como no estoy quebrantando el orden democrático, no voy a dar explicaciones a nadie. Entonces el resto de los países del Mercosur decidieron, ante el silencio de Venezuela sobre las explicaciones debidas, aplicar el protocolo, que fue y sancionar a Venezuela suspendiéndolo electoralmente en el Mercosur. Es decir, Venezuela no puede participar de los órganos del bloque. Que fue la única decisión adoptada en el Mercosur por consenso estricto. Es decir, el consenso implica que ningún país debe oponerse para que la decisión sea adoptada. Puede abstenerse. Bueno, eso nunca había pasado. Siempre los países votan a favor o en contra. Abstenciones nunca hubo. Bueno, este fue el primer caso. Cuando se decidió la suspensión de Venezuela, Uruguay, que estaba gobernado por la centro-derecha, se abstuvo en la votación. Es decir, no impidió que se sancione a Venezuela, pero no tomó una posición positiva en cuanto a la sanción. De cualquier manera, Venezuela, 6 meses antes, ya había sido suspendido en el Mercosur por otra causal. Y esa causal tiene que ver con el protocolo de adhesión. En el año 2006, Venezuela y el Mercosur negociaron la adhesión a través de un protocolo de adhesión, como se hace en Europa. Ese protocolo entró en vigencia en 2012. Y el artículo 12 de ese protocolo dice que Venezuela tenía un plazo máximo, desde que entró en vigencia el protocolo, es decir, desde 2012, para adoptar, para internalizar todo el acervo normativo del Mercosur. Se llegó al vencimiento del plazo, al 2016, y Venezuela le restaba incorporar muchas normas importantes del Mercosur. Entonces los países del Mercosur, en el 2016, o sea, antes de suspenderlo por temas democráticos, lo suspendieron por violación flagrante del protocolo de adhesión. Entonces, hoy Venezuela está suspendido del Mercosur y va a permanecer así, en principio, hasta que haya elecciones que los 4 países del Mercosur reconozcan como democráticas. Es decir, para levantar la sanción de Venezuela, se necesitan que los 4 estén de acuerdo. Se necesita el consenso. Entonces, eventualmente, si el año que viene hubiera, por ejemplo, elecciones presidenciales en Brasil y, esto es una hipótesis, llegara a ganar el expresidente Lula,
aun cuando Argentina y Brasil votaran por levantar la sanción a Venezuela, la sanción permanecería, porque faltaría el voto de Uruguay, que no lo daría por el signo político, y de Paraguay tampoco. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que ya hemos más que cumplido los plazos, pero yo me quedaría charlando horas y te agradezco infinitamente este pequeño homenaje que has realizado a los 30 años de Mercosur aquí desde Bruselas. Y creo que toda la gente aquí, el director y todas las del Consejo de Administración, sumamente agradecido por esta participación online de tu parte. Y creo que los 30 años, con sus claros oscuros, con su parte positiva y negativa, tiene que seguir de alguna manera avanzando. Entiendo yo, dos temas que rescato así son la institucionalización, contribuir a una mayor institucionalización y una visión regional que tú bien mencionaste. Y después también destaco el tema de infraestructuras y de logística, que es muy importante en el tema de política comercial. Si quieres agregar algo así para iniciar, porque la palabra y el invitado de lujo hoy en día sos vos, te dejo las últimas palabras, Alejandro. Bueno, simplemente, Gustavo, agradecerte a vos, a la Maison de la Amérique Latine y al director. Como dije hoy, el hecho de haber otorgado este tiempo muy valioso, tiempo europeo, para poder de alguna manera ver los claros, oscuros, las ventajas y desventajas logradas en este Mercosur en estos 30 años. Así que para nosotros, como mercosureños, es muy importante que la idea del Mercosur también se difunda o continúe difundiéndose en Europa. El Mercosur no es lo mejor que podemos lograr, pero es lo mejor que hemos logrado. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos los participantes también. Muchas gracias.